Muy buenos días para todos ustedes. Nos encontramos reunidos para realizar nuestra segunda sesión en línea del curso Variables y Estructuras de Control en la Programación Orientada a Objetos Java. Les recuerdo, mi nombre es Sandra López, la instructora que se encuentra brindando apoyo dentro de esta formación. El día de hoy nos encontramos básicamente reunidos para desarrollar 3 temitas específicos. Primero, recordar nuestro cronograma de actividades en función de que vayamos realizando nuestras evidencias de manera pertinente. Realizar algunas observaciones frente al desarrollo de las evidencias de la actividad de aprendizaje 1 para que las tengamos presentes y las podamos trabajar a través de la formación, mejorar nuestras evidencias y así optimizar el aprendizaje. Y por último, dar apertura a nuestra actividad de aprendizaje 2, la cual trata de identificar la declaración de variables en Java. En ese orden de ideas, entonces vamos a dar inicio con nuestra sesión. Agradezco a todos aquellos quienes participan y quienes observan esta grabación. Recordar que tenemos que autorizarla para poder publicarla de manera posterior. Bien, en ese orden de ideas, entonces vamos a proceder a compartir pantalla para pues poder mostrarles el curso de formación. Bien, en este momento ya debemos estar observando nuestra ficha de formación. Recordemos entonces que si tenemos de pronto aún algún inconveniente de ingreso, podemos notificarlo a mi correo electrónico slopc@sena.edu.co y con muchísimo gusto estaré presta a colaborarle para el ingreso a la formación. Sin embargo, la mayoría de ustedes pues ya estuvieron observando el contenido, revisando los materiales y demás. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pregunta o inquietud, recordemos que por el foro de dudas e inquietudes o por el área de mensajería estoy muy presta a colaborarles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a arrancar con nuestro primer ítem, que es el recordar nuestro cronograma de actividades. Recordemos que en este momento está finalizando, o el día de ayer finalizó la actividad de aprendizaje 1, la cual estuvo comprendida entre el 13 de abril y el 16 de abril. El día de hoy ya nos encontramos dando apertura a nuestra actividad de aprendizaje 2, la cual va a estar comprendida entre el 17 de abril y el 22 de abril. Nuestra actividad de aprendizaje 3 estará comprendida entre el 23 de abril y el 29 de abril y nuestra actividad de aprendizaje 4 entre el 30 de abril y el 7 de mayo. Recordemos que la fecha máxima de entrega de evidencias es el día 7 de mayo del 2026. Recordar que a pesar de que ya estemos arrancando nuestra actividad de aprendizaje 2 y de pronto usted tuvo algún inconveniente con las evidencias de la actividad de aprendizaje 1, todos los contenidos, materiales y enlaces están activos de manera permanente en la plataforma, es decir, que usted puede continuar enviando sin ningún inconveniente. Todos los materiales los puede revisar de manera pertinente y puede abordar las evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que haya finalizado la actividad de aprendizaje 1, usted puede continuar participando sin mayor novedad. Cualquier duda, pregunta, inquietud, recuerden, si no les funciona de pronto un enlace, si no funciona de pronto un material, con muchísimo gusto me notifican y yo reviso la parte técnica. Asimismo, si de pronto yo ya realicé varios envíos y he realizado varios ajustes y no puedo enviar más por el enlace indicado, entonces por favor también me comente, con mucho gusto procedo a cambiar la configuración para permitir más envíos, ¿de acuerdo? Bien, también tener muy presente, bueno, este es el área del cronograma. ¿Listo? Dándonos a entender que hoy iniciamos nuestra actividad de aprendizaje 2. También es importante hacer seguimiento a nuestras evidencias. Recordemos entonces que por nuestro panel de navegación al lado izquierdo de su pantalla, donde se está moviendo mi mouse, encontramos la opción calificaciones. Al dar clic sobre calificaciones, estamos en la posibilidad de poder testear o poder hacer seguimiento a las evidencias que hemos entregado. Por ejemplo, en este caso, yo presenté la evaluación, identificar conceptos, y me dice que la calificación fue D, y D equivale a no aprobado. ¿Qué quiere decir? Que yo debo volver a ingresar esa evaluación, desarrollarla hasta que me quede en criterio A de aprobado. En el caso del informe, en este momento aún no lo he presentado. ¿Lo puedo presentar a día de hoy? Claro que sí, no hay inconveniente, yo lo puedo enviar con todas las características solicitadas dentro de la guía de aprendizaje y la instructora lo revisa, lo verifica, asigna
una calificación y le coloca una retroalimentación que usted encontrará en este espacio al frente de la calificación, ¿de acuerdo? Si está completo, pues la instructora le informará, muy bien, está estructurado, hace esto, dice esto, o en otros casos, pues le hará la observación para que usted lo complemente y lo pueda fortalecer, volverlo a enviar para ajustar la valoración, ¿de acuerdo? Lo importante es que todas estas evidencias queden con criterio A de aprobado. ¿Listo? Aquí encuentran el listado de todas sus evidencias y al frente las calificaciones obtenidas. ¿Listo? Para regresar a nuestro curso, pues recuerden que deben dar al número del ID o al número de identificación de la ficha y vuelven nuevamente al panel principal de navegación. ¿Listo? Eso es importante conocer. Bien, entonces vamos a recordar cuáles fueron las actividades de las evidencias, perdón, de nuestra actividad de aprendizaje 1. Lo voy a hacer aquí por el cronograma. Entonces, lo primero era la evaluación para identificar conceptos básicos del lenguaje de programación. Pues ella no tiene ninguna ciencia, digamos que lo básico es consultar todo el material de apoyo, de pronto reforzar algunos concepticos del trabajo con la programación en el lenguaje Java a través de la web, leer, consultar, ver videitos y posteriormente someterse a la evaluación. Entonces recuerden que pues el ensayo y error también es una manera de aprendizaje. Podemos realizar las preguntas, verificarlas, corroborarlas y demás y presentar dicha evaluación. La segunda evidencia de nuestra actividad de aprendizaje ya es un informe como tal. ¿Qué pretende este informe? Demostrar la configuración del entorno de trabajo para el desarrollo de soluciones con el lenguaje Java y que nos solicita dos cosas específicas. Entonces, quiero ser muy puntual en este caso. Les pide primero una evidencia de la instalación del entorno, ¿listo? Dependiendo del entorno que ustedes hayan elegido. Dentro de la formación les sugieren utilizar NetBeans, que trabaja sobre Apache. ¿Listo? Entonces, si usted eligió trabajar recuerde que debe utilizar o instalar primero el Apache y después el NetBeans. ¿Listo? Dentro del material de apoyo les hace algunas indicaciones, sin embargo, hay que recordar que, pues, que la tecnología va avanzando día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, y que esto puede tener cambios inmediatos. Entonces, a pesar de que el material de apoyo ofrece información bastante completa, es importante corroborarla con los cambios que se han realizado actualmente. Por ejemplo, la mayoría de nosotros ya estamos utilizando sistemas operativos de 64 bits. Entonces, la instalación debería ser de 64. En algunos casos, cuando tenemos equipos un poco más antiguos, la instalación del Windows es de 32 bits. Entonces, esa información es importante tenerla en cuenta a la hora de realizar esas instalaciones. Verificar que nuestros sistemas operativos sean de 64, consultar la página oficial de Oracle y revisar qué tipo de instalación debemos realizar, dependiendo también el sistema y equipo con el que contemos. Recordemos que la instalación es diferente si se trata de Windows, si se trata de Mac, si se trata de Linux, ¿de acuerdo? Es importante analizar todos esos conceptos antes de. Adicional a ello, cada vez que vamos a instalar cualquier aplicación o cualquier programa, es importante tener en cuenta los requisitos de máquina. ¿Cuáles son los requisitos de máquina? Disco duro, memoria RAM, microprocesador, porque a veces contamos con 2 de 3, por decir algo. Nuestro sistema, nuestra aplicación requiere recursos altos en, no sé, en memoria RAM y resulta que nosotros tenemos excelente disco duro, excelente microprocesador, pero no tenemos una buena memoria RAM. Entonces, allí es donde se les va a presentar el inconveniente para las instalaciones o los errores que generalmente se presentan. Adicional a ello, además de hablar del entorno, recordemos que podemos utilizar otro tipo de aplicaciones, ¿sí? Para trabajar el mismo Java. Por ejemplo, Eclipse, Visual Studio Code, que son un poquito más vigentes y que nos permiten trabajar de una manera mucho más sencilla. Inclusive se sugiere utilizar IntelliJ IDEA, también basado en el lenguaje de Java, y es mucho más fácil desarrollar las actividades y evidencias, ¿de acuerdo? Porque son entornos un poquito más, menos robustos, llamémoslo así, y un poco más vigentes
para estas fechas. Entonces puede utilizar cualquiera de esas instalaciones, indagar información adicional, incluso hay herramientas en la web que les permiten trabajar la programación sin tener que instalar la aplicación en su PC. También les optimiza espacio de memoria y demás que les permite trabajar y diseñar. Entonces yo los invito a que hagan esa investigación adicional, nos empapemos del tema y podamos utilizar cualquiera de esos entornos. Entonces, dentro de ese informe, por ejemplo, si yo utilizo un compilador en línea, pues no hay problema. Yo puedo ir tomando los pantallazos de cómo voy trabajando y cómo voy generando mi código de trabajo, ¿de acuerdo? No hay problema por ello. Hacen la especificación, desde luego, qué compilador en línea están utilizando. ¿Listo? Y que dichos pantallazos contengan fecha y hora de realización. Es importante esa observación. Esa es la primera parte, la instalación. La segunda parte es el ejercicio solicitado. Entonces, voy a hacerles una claridad importante y es que se está generando confusión entre el material de apoyo y la evidencia solicitada. Entonces, en el material de apoyo les ofrecen un ejemplo de la creación de 3 botones. ¿Listo? De 3 botones que cambian de color al ser oprimidos. Ese es el ejemplo que les brindan a través del material de apoyo. ¿Listo? Pero el ejercicio solicitado como evidencia, miren, este es el ejemplo. ¿Listo? Pero el ejercicio solicitado por la evidencia es todavía mucho más sencillo. Es simplemente un solo botón, y que en el momento en que se oprima salga un mensaje o una ventana adicional que informe que el botón ha sido oprimido. Ese es el ejercicio de la evidencia. Entonces, por favor, lo que tenemos que adjuntar dentro de nuestra evidencia no es este pantallazo de material de apoyo, sino la ejecución de un botón que usted crea y que al oprimirlo, pues salga un mensaje informativo. Eso lo debe hacer ya dentro de su entorno de desarrollo. Entonces, recordemos, es un informe con 2 partes. La primera, la instalación del entorno y la segunda, la muestra del ejercicio. Atrevidamente por acá les voy a mostrar un ejemplo de cómo quedó ya un informe construido por la aprendiz Cindy García para darles sus créditos de autor, donde efectivamente ella va mostrando la instalación de su entorno de desarrollo desde la página oficial, verificando todas las características vigentes del programa, verificando qué paquete le sirve en este caso, teniendo en cuenta que ella en este caso tiene Windows, ¿sí? Y va aportando todos los pantallazos de lo que realizó, ¿de acuerdo? Ese pantallazo, como les decía, debe contener fecha y hora de presentación o de realización. ¿Listo? Hace la combinación o el emparejamiento entre el kit de desarrollo y el entorno de desarrollo, que en este caso son 2 diferentes, ¿sí? Y luego procede a mostrar la instalación del NetBeans. ¿Listo? Entonces, observen que se presentan los pantallazos adecuados e inmediatamente después presenta la creación de la aplicación. Ojo, porque dentro de nuestro material nos sugiere que lo trabajemos como una JIPOL y esta ya se encuentra obsoleta, ¿listo? Por la versión presentada dentro del material de apoyo. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Simular el proyecto. ¿Cómo? Construyendo un botón. De pronto, si están dentro de NetBeans, pues pueden construir más sencillamente un botón y un label, un título. ¿Listo? Así lo pueden desarrollar y van mostrando el desarrollo de su evidencia. Ojo, un solo botón con su mensaje de realización, podríamos llamarlo en este momento, porque lo único que dice el mensaje es el botón ha sido oprimido. Asimismo, si trabajan en línea, también pueden aportar los pantallazos de la construcción de cada uno de los elementos y un último pantallazo de la ejecución. ¿Listo? Este es un ejemplo breve de cómo debe presentarse el informe. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo revisen, verifiquen si ya realizaron envíos
De pronto si ya realizaron el envío y se dieron cuenta de que, ups, que hice fue el ejemplo del material, pues entonces ya saben que deben complementarlo con el ejercicio propuesto, ¿de acuerdo? ¿Y por dónde lo enviamos? Por actividad 1, enlace informe. ¿Listo? Como se mostró en la sesión 1. ¿Cómo participo nuevamente en la evaluación? Pues clic en la evaluación y arranco la prueba. ¿Listo? Reintentar prueba o nuevo intento, si es que usted ya finalizó y la quiere volver a realizar. ¿De acuerdo? Ya tiene varias oportunidades para que no tenga problema. Bien, nuevamente recordarles que pueden utilizar diferentes entornos si de pronto presentan mucho inconveniente con la instalación del Apache y el NetBeans, pues por favor, no nos quedemos en ese problema, sino busquemos otro entorno que nos pueda apoyar. Como les digo, el IntelliJ IDEA pues es muy bueno, el Visual Studio Code es el más recomendado porque es como el más estructurado en este momento. El Eclipse también les sirve. Bueno, pueden elegir varios de ellos. Incluso otro diferente que de pronto yo no conozca, ustedes son bastante letrados, muchos de ustedes tienen incluso, yo sé que muchos más conocimientos que yo, entonces podrían decirme, no, profe, yo sugiero tal entorno. Para mí no habría problema, yo entro, consulto, reviso y miro, ¿de acuerdo? Porque pues también con ustedes aprendo cada día más. Bien, esas son como las observaciones fuertes acerca de las evidencias de la actividad de aprendizaje 1. Importante que si tenemos que ajustar algo, pues lo hagamos con tiempo y lo podamos enviar de manera apropiada, de ir abordando pues los tiempos que ya se han propuesto, ¿listo? Para no dejar todo hacia el final de la formación. Eso sería todo para nuestra actividad de aprendizaje 1. Entonces vamos a darle apertura a nuestra actividad de aprendizaje 2, la cual se llama identificar declaración de variables, es decir, que ya vamos a entrar a tocar el tema de los tipos de variables, cómo se declaran, los diferentes tipos de datos, las operaciones básicas y las funciones con las que cuenta nuestro lenguaje de programación Java. Entonces, lo primero que yo voy a revisar es mi material de apoyo. ¿Listo? Yo, como siempre, les recuerdo que tenemos la versión online, la versión multimedia, que la pueden observar por el primer botón, o la versión descargable, que es la segunda. ¿Listo? Voy a mirar rápidamente la descargable y enseguida miramos la multimedia que esté funcionando de manera adecuada. Entonces, como les comentaba hace un minuto, en este momento el material, pues, que nos va a hablar acerca de las variables, de cómo declararlas, de qué tipos de variables tenemos, em, qué tipos de datos se manejan, las operaciones básicas y las funciones. Debemos tener en cuenta que dentro de Java, pues es importante la declaración explícita de todas las variables para que nuestra actividad o nuestras evidencias queden bien relacionadas. Por ejemplo, normalmente tenemos tipos de datos enteros que son declarados con INT, eh, números decimales que son declarados con double, ¿listo? Caracteres que son declarados con char, ¿ya? Aquí pues ya tienen especificada la información, booleanos, cadenas de texto con string, ¿listo? Toda esa información pues viene almacenada dentro de su material de apoyo, ¿listo? Es importante tener en cuenta que para Java se puede definir múltiples variables en una sola línea, por decir algo, si yo tengo varios enteros, pues los puedo definir dentro de una sola línea. Y Java no me va a presentar inconveniente por ello. ¿Listo? Entonces, todas esas características puntuales del lenguaje podemos tenerlas. También debemos tener en cuenta si son estáticas y si no son estáticas y demás. Todo eso le comenta nuestro material de apoyo. También le habla acerca de los tipos de datos primitivos, ¿listo? Que pueden ser enteros, flotantes, lógicos de texto, ¿listo? Todo eso viene especificado dentro de su material de apoyo. Sin embargo, si de pronto hay alguna duda, pregunta o inquietud, recuerde que pueden radicarla en el foro de dudas e inquietudes en el área de mensajería y estoy presta a colaborarles. Les agradezco sí que las preguntas sean puntuales. No sé, tengo inquietud sobre cómo declarar una variable
tipo cadena de carácter. Entonces yo procederé a responderle. ¿Por qué? Porque si la pregunta es muy abierta, por decir algo, ¿cómo declaro variables? Pues imagínense, tendría que volverle a recapitular todo el material en una respuesta. Entonces la idea es que sean preguntas puntuales para poderle apoyar de manera efectiva, ¿de acuerdo? También recordarles que es importante realizar ejercicios antes de realizar la evidencia, ¿sí? Entonces yo puedo arrancar primero definiendo una variable entera, ¿listo? Y hacer mi código de ejemplo, de prueba, ¿listo? Eso permite que aclare mis conceptos frente a la aplicación de los conceptos del conocimiento, ¿listo? En este momento, pues, como les muestra el material de apoyo, tiene varios videitos que le permite poner a prueba la sintaxis, ¿listo? Los operadores lógicos, recuerden que tenemos operadores I y O, que tenemos operaciones básicas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, y que todas ellas también tienen una jerarquía de realización. Eso es importante tenerlo en cuenta en el momento de construir nuestros ejercicios. Si ustedes tienen en una misma línea una suma, una multiplicación y una división, una de ellas se realiza primero que las demás. Para darle esa jerarquía hay características especiales dentro de la programación. Esa explicación está dentro del material de apoyo. ¿Listo? Una vez usted ha revisado su material de apoyo, ¿listo? Vamos a verificar entonces que aquí está el material en línea. Está funcionando correctamente. Recuerden que de todas maneras, si presentan algún inconveniente, pues me cuentan y yo con muchísimo gusto les presto apoyo. Observen que por el lado izquierdo pueden ir navegando, pueden ir corroborando el contenido. Y si lo comparamos, pues es el mismo al descargable. Son gustos, son métodos de aprendizaje, no todos tenemos el mismo, entonces de pronto algunos utilizarán el descargable, otros utilizarán el versión multimedia. ¿Listo? Bien. Una vez he revisado mi material, procedo a verificar mi guía de aprendizaje. ¿Cuáles son las evidencias que me solicita mi guía de aprendizaje? Entonces recuerde que acá nos recuerdan la competencia, el resultado de aprendizaje, ¿listo? Acá por acá nos hacen un resumen de la jerarquía de la que les estaba hablando hace un momento, cómo puedo darle prioridad a una operación matemática por encima de las demás, ¿listo? Y dice, con base en lo anterior, en la consulta del material de formación, sintaxis de las variables, tipos de datos y operaciones en Java, resuelva la presente evaluación. Es decir, que tenemos otra evaluación que busca pues, verificar que usted haya revisado los conceptos generales de la sintaxis. ¿Listo? ¿Cómo participo en esa evaluación? Pues me voy por la actividad de aprendizaje 2 en mi panel de navegación y en primera opción encontramos nuestra evaluación. Al igual que en la de la actividad de aprendizaje 1, pues básicamente van a encontrar su botón verde para el inicio de la prueba, responden las preguntas y dan finalizar para enviar el intento. ¿Listo? Inmediatamente enseguida viene la siguiente evidencia donde nos dice, utilizando el lenguaje de programación Java, se pueden generar pequeños programas denominados apples o aplicaciones, los cuales muestran formularios en pantalla para interactuar con el usuario, recibiendo información de este y manipulándola de acuerdo a las instrucciones. ¿Listo? El programa solicita al usuario la entrada por teclado de cierta información que requiere para ejecutar ciertas acciones que le fueron programadas. Posteriormente debe presionar un botón que indica al sistema que puede comenzar con la manipulación. Entonces nos piden dos ejercicios, ¿listo? El primero, el primero es como una simulación de orden de compra o de factura, donde el usuario digita su nombre, el cliente, ¿listo? Los productos, los valores unitarios, las cantidades, el valor total, y lo que hace es calcular el total de la factura o de la orden de compra. ¿Listo?
Entonces observen que aquí manejamos labels, manejamos barras de texto, manejamos un botón, manejamos interfaz gráfica. Aquí muestra el ejemplo de cómo debe quedar nuestra aplicación. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es una interfaz gráfica que nos permita calcular la cantidad de horas, minutos y segundos entre 2 horas diferentes. ¿Listo? Entonces aquí le especifica cómo debería realizarse. Entonces, el segundo Apple que se requiere debe recibir por parte del usuario una cantidad de días y a partir de estos calcular cuántas horas, minutos y segundos hay en esos días. ¿Listo? ¿Cómo se debe mostrar? Pues como lo está mostrando en este momento. ¿Listo? Aquí no se solicita que el usuario digite los datos, sino solamente la cantidad de días y que ya dentro del cálculo de la interfaz, pues me genere cuántas horas, minutos y segundos tiene esa cantidad de días. ¿Listo? Si yo digito un día, pues que me diga cuántas horas tiene un día, cuántos minutos y cuántos segundos. Si yo digito 2 días, pues que me diga cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos. Entonces, ¿aquí qué incluye? Incluye definición y declaración de variables, ¿cierto? Tipos de datos, obviamente, aplicación de operaciones básicas y en algunos casos funciones. ¿Listo? Entonces, estos dos ejercicios, esas dos prácticas vienen dadas en un solo ejercicio. Lo deben comprimir. ¿Listo? Deben comprimirlo. ¿Qué debe venir? El archivo de clase. ¿Listo? El archivo de clase para poderlo ejecutar. Y de pronto, si ustedes desean agregar de pronto un pantallazo de ejecución en Word, ¿listo? Para poderlo revisar de manera procedente. Entonces, Arimo, en esta guía, pues nos solicita trabajar 10 horas, 2 directas y 8 independientes. Sin embargo, normalmente para estas actividades se toma un poquito más de tiempo. Entonces, analicen su aplicación, verifiquen qué requieren para desarrollarla y trabájenla, ¿de acuerdo? Es importante. Por acá en el punto 8 dice, responda a las preguntas planteadas en la actividad de reflexión, ¿sí? E inclúyalas en los comentarios de la evidencia. Por favor, que esos comentarios no sean tan extensos, sino que sean más bien argumentativos y cortos, ¿de acuerdo? Una vez tenga pues sus archivos de envío, la carpetica comprimida, nos vamos aquí por la actividad 2, estudio de caso, agregar entrega. Los dos cajones, entonces aquí por comentarios se enviarán la respuesta a la reflexión inicial y aquí, como saben, pueden adjuntar sus archivos. ¿Listo? Entonces vamos a simular que vamos a agregar un archivo, subir este archivo, recuerden que deben esperar a que cargue y por último guardar cambios. ¿Listo? Guardar cambios para realizar el envío. Yo en este momento le doy cancelar para no guardar archivos basura dentro de mi centro de calificaciones. Entonces, esas son las dos evidencias solicitadas para nuestra actividad de aprendizaje 2. La primera es la presentación de la evaluación y la segunda es desarrollar dos aplicacioncitas, una que le permita calcular el valor total de una orden de compra y la otra es el cálculo de horas, minutos y segundos de una N cantidad de días digitados por el usuario. ¿Listo? Cualquier duda, pregunta o inquietud, recuerden por el foro de dudas e inquietudes, aquí por información general o por el área de mensajería, estoy presta a colaborarles. Recuerden que pueden utilizar todas las herramientas de la web, videos, información adicional para complementar sus conceptos y que pueden utilizar otros entornos de desarrollo para que de pronto la ejecución o la construcción del desarrollo no sea de pronto tan tediosa o que tengamos problemas con la instalación. ¿De acuerdo? Bien.
Esa es entonces la información general. Recordarles que ya nos encontramos iniciando nuestra actividad de aprendizaje 2, lo cual no limita que usted continúe mejorando sus evidencias de la actividad de aprendizaje 1, que si presentan alguna novedad frente al manejo de la plataforma, que alguna cosa no se visualice, que una evaluación no les permita ingresar, que de pronto no puedan enviar su evidencia, pues me comentan y yo con muchísimo gusto procedo a responderles, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, no es más la información que tengo para brindarles. Recuerden que cualquier duda, pregunta o inquietud por medio del foro de dudas e inquietudes les puedo colaborar y que estoy presta siempre a apoyarles. Mucho ánimo porque estas formaciones son de mucha práctica, de mucho compromiso y debemos enfocarnos en desarrollar muchos ejercicios antes de completar nuestras evidencias. Yo les sugiero que hagan pequeñas prácticas antes de abordar la evidencia, pequeñas prácticas como por ejemplo mm, en la orden de compra que nos pide varios productos, pues lo primero que pueden hacer es hacer una práctica con un solo producto, ¿sí? Que calcule cuánto vale en total una libra de arroz que vale 1.200 pesos, ¿sí? Que me genere el resultado. Si yo ya tengo claro ese primer paso, pues posteriormente replicaré varias veces para varios productos el mismo procedimiento. Eso les ayuda a afianzar sus conocimientos, ¿listo? Entonces, mucha práctica de modulitos sencillos antes de abordar la evidencia y muy posiblemente pues será mucho más sencillo construir la evidencia de manera completa. Mucho ánimo, muchos éxitos, muchísimas gracias a todos aquellos a quienes ya han enviado evidencias. Muchos pues han tenido inconveniente, muchos otros han sido evidencias excelentes. Entonces, para que por favor continuemos con la construcción de nuestro conocimiento. Mucho ánimo, tenemos tiempo este fin de semana de revisar nuevamente todo el contenido de la actividad de aprendizaje 1 y poder fortalecer conceptos para poder abordar de manera eficiente la actividad de aprendizaje 2. No es más por mi parte, les agradezco a todos ustedes quienes revisan esta grabación, quienes la pueden observar, quienes no pues continúen trabajando dentro de su material, que es un material muy específico, muy amigable, que sin embargo si presenta baches, cosas diferentes, con muchísimo gusto me preguntan y yo los puedo apoyar, ¿de acuerdo? Entonces, que tengan un excelente día, un feliz fin de semana y espero poder contar con ustedes en la siguiente sesión. Mil gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Mil gracias.